antes de ser. Pero antes de comenzar con esto, quisiera dar la palabra a Guiomar Morales, que es la representante de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Nos ha parecido interesante tener a Guiomar con nosotros porque representa un movimiento muy nuevo en España y a nivel global también, y reivindicativo, alternativo, y que me parece que puede aportar pues unas ideas y un aire fresco que todos necesitamos en momentos donde el futuro se plantea bastante oscuro. Adelante, Guiomar. Bueno, primero de todo agradeceros la invitación. Desde la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, No Debemos, No Pagamos, consideramos vital fomentar estos espacios de debate, de diálogo y sobre todo la oportunidad de difundir nuestra propuesta de acción ciudadana de empoderamiento de soberanía, como es las auditorías ciudadanas de la deuda. En mi ponencia de presentación voy a intentar transmitiros y explicaros un poquito el origen de la plataforma, que entendemos nosotras por Auditoría Ciudadana de la Deuda como herramienta política de la ciudadanía, y un poco también la idea que defendemos desde la plataforma sobre la vinculación entre la deuda ilegítima y la estructura de la Unión Europea. Bueno, la historia comienza de la plataforma a raíz de unas jornadas que organizó el colectivo ¿Quién debe a quién? En octubre de 2011 bajo el título Viviendo en Democracia, aprendiendo del sur. En estas jornadas, activistas de diferentes organizaciones sociales nos reunimos y en este punto de encuentro vimos que todos compartíamos el mismo análisis, ¿no? Que desde hacía tiempo veíamos un claro paralelismo entre la crisis de la deuda que habían vivido los países de la periferia global en los años 80 y 90 y la crisis de la deuda que estábamos viviendo nosotros ahora en la periferia europea. En este análisis veíamos que lo que sucedía es que la crisis de la deuda, de nuevo, se estaba utilizando como excusa para hacer una transferencia neta de rentas desde las poblaciones a las... una transferencia neta de rentas, como decía, desde las poblaciones a las élites financieras y económicas. ¿Cómo? Pues mediante la transformación de deudas privadas en deudas públicas y a través de la aplicación de políticas de ajuste estructural, es decir, haciendo reducir el gasto público para garantizar el pago de la deuda, reduciendo salarios, liberalizando el mercado de trabajo, privatizando servicios públicos, en fin, lo que habíamos visto que sucedía en América Latina durante 20 años, veíamos que nos lo estaban haciendo a nosotros ahora. Las consecuencias también las conocíamos porque las habíamos visto: aumento de la pobreza, desigualdades sociales. Si no, grito más, no hay ningún problema. Pues eso, aumento de la pobreza, aumento de las desigualdades sociales, violación sistemática de los derechos humanos y llegando a una generación perdida, ¿no? Como se denominó en América Latina. Entonces, de repente nos vimos que después de apoyar a los movimientos sociales de los países de la periferia durante tanto tiempo, teníamos que aprender de ellos. Y decidimos poner en marcha y hacer uso de una herramienta política que ellos ya habían utilizado con éxito en muchas ocasiones, como son las auditorías ciudadanas. Las auditorías ciudadanas son una herramienta de movilización ciudadana y popular que nos permiten ejercer derechos fundamentales. El primero es el derecho a la información, a saber cosas, por ejemplo, en nuestra situación actual. ¿Quién se ha endeudado? ¿Por cuánto se ha endeudado? ¿Con quién se ha endeudado? ¿Para qué se ha utilizado el dinero que se consiguió en base a esa deuda? ¿A quién ha beneficiado? ¿A quién ha perjudicado? ¿Por qué es la deuda que nos están haciendo pagar? Merecemos saber todo eso. Y eso se consigue saber con una investigación, con un informe de auditoría
que es poner negro sobre blanco todos estos datos y todas estas cuestiones. También nos permite ejercer, más que ejercer, es también una herramienta de información, de sensibilización, porque también con ello podemos conocer los procesos de endeudamiento, cómo se ha generado este endeudamiento y por tanto entender el sistema económico, el sistema financiero, y que este conocimiento, que esta información llegue a la gente y sea accesible, ¿no? Porque parece que la economía intentan hacer que sea muy complicada poniéndole palabras extrañas y llamando las cosas con otros nombres. Pues vamos a hacer que la gente lo entienda. Y a través de estos puntos, del derecho a la información, del conocimiento, de la formación, poder ejercer otro derecho fundamental, que es el derecho a la soberanía. Porque la transparencia y el conocimiento es el primer paso para decidir qué hacer con los recursos públicos, qué hacer con las políticas directamente. Y en ese caso poder decidir qué cosas queremos cambiar para que esta situación no se vuelva a producir, esta situación de sobreendeudamiento que pone en jaque todos nuestros derechos que costaron generaciones conquistar, ¿no? Que hay que cambiar en la política, que hay que cambiar en la sociedad, en la economía. Y por supuesto, identificando la parte de la deuda que es ilegítima, poder decidir no pagarla. Desde la plataforma de la auditoría consideramos que la deuda ilegítima es toda aquella deuda que se ha generado en base al beneficio de una élite poderosa y en contra de los intereses del conjunto de la población y en contra y dañando ya no sea la vida misma, o sea, las personas y también el medio ambiente. Que se ha generado en base a procesos no transparentes, injustos, en contra de la decisión o voluntad de la ciudadanía. Y además esta deuda tiene dimensiones que no son únicamente financieras. Desde la plataforma defendemos que existe una deuda ecológica contraída con el medio ambiente y que ha sido generada con esta crisis. Existe una deuda de género porque las desigualdades entre hombres y mujeres están aumentando gracias a esta crisis. Existe una deuda social con los sectores más vulnerables de la población que están abocados a la pobreza. Y existe una deuda política con el conjunto del pueblo, porque se le ha prohibido, se le ha denegado, se le ha robado el derecho a la soberanía, a decidir sobre el propio rumbo de su Estado y de sus políticas. Consideramos además que hay evidencias más que suficientes para decidir y para decir que gran parte de esta deuda es ilegítima y que además está vinculada directamente con la estructura de la Unión Europea que finalmente se ha generado, ¿no? La Unión Europea es corresponsable de su génesis. Explicándolo brevemente, simplemente. La Unión Europea, más allá de las declaraciones de buenas intenciones, que no dudamos que tuvieran pues, los hacedores, los pensadores del principio de los tiempos del proyecto europeo, que veían en la Unión Europea y en el euro más democracia, más bienestar, más solidaridad entre las poblaciones. A la hora de la verdad, lo que vemos es que las instituciones, sobre todo las instituciones económicas y las políticas que han llevado a cabo, han beneficiado a unos poderes económicos y financieros en contra de los intereses de la población. Esto es muy fácil de ver. Siendo concretos, se ha potenciado la desregularización del mercado de capitales y del sector financiero, bueno, lo que ha encajado con una tendencia internacional, o sea, esto es a nivel global, ¿no? La financiarización de la economía. Se ha diseñado un Banco Central Europeo cuyo único objetivo prioritario era la inflación y el control de precios. Y no estoy diciendo que el otro objetivo tenga que ser mantener el euro, a lo mejor tendría que entrar dentro de sus objetivos directamente el bienestar de la población o la creación de empleo. Y es evidente que el control de precios a quien más beneficia es a un sistema bancario para el cual su mayor activo es el dinero y la inflación implica una desvalorización de este mismo activo. Se ha diseñado un Banco Central Europeo
que no puede emitir eurobonos, que no puede prestar directamente dinero a los estados, pero que sí lo puede hacer a las entidades bancarias, al sistema financiero, a un tipo de interés del 5% para que estos a su vez cojan ese dinero y se lo presten a los estados al 5, 6, 7%, consiguiendo un gran beneficio sin hacer absolutamente nada, bueno, haciendo sí algo, generando deuda. Y bajo la argumentación, bajo el dogma neoliberal de que la asignación de recursos por parte de la iniciativa privada va a ser siempre mejor que la pública. En esta construcción europea también se decidió limitar la actuación económica de los estados, imponiendo los límites de déficit y deuda pública al 3 y al 60% respectivamente, porque esto asimismo iba a generar inflación si nos pasábamos de estos límites. Y esto además estaba claro que tenía que ser así en cualquier circunstancia, da igual que estuviéramos pasando una crisis tremenda como la que estamos pasando ahora, daba igual, porque además esto era una manera de limitar la acción del Estado en la economía, ya que si no expulsaría la iniciativa privada del mercado, que es lo que realmente es eficiente. También promovió una política fiscal regresiva, recomendando que se redujeran los impuestos sobre los beneficios de las empresas y del capital, ya que según su dogma neoliberal eso se iba a traducir tarde o temprano en creación de empleo a través de inversiones productivas, y se recomendaba la aplicación de impuestos indirectos como por ejemplo el IVA, sin tener en cuenta que son tremendamente regresivos. Se promovió también una estructura económica basada en la especialización centro-periferia, en la que bueno, pues a España le tocó ser especialista en ladrillo y en turismo, que de poco valor añadido y de situación laboral precaria. Y además, pues evidentemente, como éramos una unión monetaria asimétrica, no se llevaron a cabo por lo menos los suficientes mecanismos de redistribución, con lo cual esos superávits de los países del centro fueron financiados con los excedentes de la periferia, pero sobre todo el problema es que eso se convirtió en una liquidez que se invirtió en las burbujas especulativas de los países de la periferia, como por ejemplo España, ¿no?, alimentando nuestra burbuja inmobiliaria. Consideramos que este análisis crítico es importante porque también nos ayuda a recordar dónde está el origen de la crisis. El origen de la crisis no está en la deuda privada, no está en la deuda pública, que es donde se están enfocando todas las recomendaciones de las instituciones de la Unión Europea, sino está en la deuda privada generada por fundamentalmente por las instituciones financieras y por la élite económica. Recordemos que incluso en el 2011, cuando la deuda de España ha superado el 400% del Producto Interior Bruto, el 81% de la misma es privada. El 19% es pública, pero es que ha crecido también bastante desde los últimos años. Yo creo que es sencillamente inmoral que las instituciones europeas consideren que lo que hay que hacer es sobre todo reducir la deuda pública y el déficit, cuando tienen que ser conscientes de que en el 2007, justo antes de la crisis, España tenía una de las deudas públicas más bajas de Europa. Estaba sobre el 36% del Producto Interior Bruto. Y es verdad que ha aumentado, ¿no? Llegó sobre el 60% en el 2010, 77% en el 2011. Pero este aumento ha estado vinculado siempre de una manera directa o indirecta con esta otra deuda privada, como a través de los rescates bancarios. En septiembre de 2012 eran unos 144.000 millones de euros, más del 14% del Producto Interior Bruto español. Dinero público que el Estado se tuvo que endeudar para conseguir dinero que poder dar a los bancos. Además, también por el aumento y cierre de pequeñas y medianas empresas, que aumentó muchísimo el paro, pero que fue resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria que bancos y grandes empresas generaron, de una política fiscal regresiva que también fue fomentada por la Unión Europea y que hizo que los ingresos del Estado dependieran
de los impuestos sobre la renta, con lo cual en una crisis como esta bajaron de manera automática. Y también por el aumento de los intereses de la deuda, que al aumentar el capital, pues entonces también aumentan los intereses, pero es que también aumentó por la propia especulación en los mercados financieros, ya que a partir del 2008 fue un activo refugio para la especulación. Por tanto, todas estas, las medidas de la Unión Europea para afrontar la crisis no van al origen del problema, sino van a la consecuencia, porque el aumento de la deuda pública no es el origen, es otra consecuencia más de la crisis. Entonces, centrarse en fortalecer los mecanismos existentes de cumplimiento de los límites del déficit y la deuda pública no va a arreglar la situación. Es más, lo que hace es empeorar la situación de la población, pero no el pacto del euro, el pacto de estabilidad, los cambios que nos están obligando a incluir en la Constitución, como en España el artículo 135. Bueno, pues si no vas al origen del problema, esto ¿cómo va a solucionar? Si además lo que estás haciendo es hundir más a la economía. Pero es que además también se crean mecanismos supranacionales como el MEDE para facilitar la transformación de la deuda privada en deuda pública. Y encima estos mecanismos lo que llevan consigo es una condicionalidad. Las mismas políticas de ajuste estructural que se aplicaron en América Latina, en África y en Asia, y que se vieron que no sirvieron para nada. No sirvieron para reactivar la economía. Estas reformas estructurales, que se supone que son teóricamente para mejorar la competitividad y aumentar la credibilidad de las economías frente a los mercados financieros, pues está muy bien así de entrada. ¿Quién diría que no queremos ser competitivos y que no queremos que los mercados financieros confíen en nosotros? Lo que pasa es que, traduciéndolo a la realidad, la mejora de la competitividad parece que es reducir salarios, flexibilizar el mercado laboral y acabar con derechos laborales. Y aumentar la credibilidad frente a los mercados financieros parece que es reducir gasto público, o sea, reducir el déficit a través de la reducción de gasto público, lo cual va parejo también con privatizaciones de sectores básicos como la educación o la sanidad. Por tanto, estas políticas son con la continuidad de las políticas neoliberales que nos han llevado a esta situación, y que lo que sabemos, y no sabemos seguro si nos van a sacar de la crisis, pero lo que sí sabemos es que benefician a las mismas élites que nos han llevado a esta situación, pues eso es una forma de socializar sus pérdidas, garantizar sus márgenes de beneficio y conquistar nuevos nichos de mercado que antes eran objeto de los servicios públicos. Y lo hacen a costa, además, de derechos laborales, de derechos sociales, de derechos políticos. Es decir, esa transferencia de rentas que os comentaba al principio de los pueblos a estas élites. Y lo más triste, o no, o a lo mejor es para alegrarnos, ¿no?, es que sabemos que existen alternativas. La cuestión es cambiar el enfoque, decidir a quién quieres salvar, poner la economía al servicio de las personas y no al revés. Se puede regular el sistema financiero para que los recursos lleguen a la economía real, que no está sucediendo. Se puede llevar a cabo una política fiscal progresiva que grave a los que más tienen y no al revés, independientemente de que los ingresos vengan de las actividades, vengan de los beneficios empresariales o de actividades especulativas o de rentas del trabajo. Se puede luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, y seguramente con estas dos medidas anteriores el Estado ya no dependerá tanto de los mercados financieros para poder financiarse y poder hacer política de gasto público. Y se podría potenciar una estructura económica diferente que potenciara la soberanía productiva, la producción local, las necesidades de las personas, y no basada en la deslocalización de las empresas. Y en este sentido, las auditorías ciudadanas son unas herramientas políticas que nos permiten llevar a cabo o nos permiten dar el primer paso para potenciar todas estas alternativas. Nos permiten no pagar una deuda ilegítima que es una losa y que no nos permite hacer nada más. Este ejemplo se vio claramente en Ecuador, cuando después de poder decidir no dedicar la mayor parte del presupuesto público a los pagos de la deuda,
pudieran hacer otro tipo de política de gasto público. Y además nos permite hacerlo desde un empoderamiento ciudadano, diciendo somos nosotros los que no pagamos y además no estamos dispuestos a aceptar el chantaje de la condicionalidad legada a los mecanismos de pago de la deuda. Sí, ya, no me queda. Y además todo esto hacerlo desde una perspectiva global, porque la auditoría ciudadana de la deuda permite unir luchas, porque el problema de la deuda es que es un problema global y como tal la respuesta también tiene que ser global. Nuestra plataforma está incluida en la Red Internacional de Auditorías Ciudadanas de la Deuda, ICANN, en la que participan movimientos ciudadanos de Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, Polonia, Reino Unido, Francia, Bélgica, Egipto y Túnez. ¿Qué pasaría si todos los países de Europa realizaran auditorías ciudadanas para determinar qué parte de la deuda es ilegítima y decidimos no pagar? A lo mejor este acto de soberanía puede ser el primer paso para tener una Europa verdaderamente democrática. Es la que, comparativamente con la Unión Europea, nuestra democracia es la que está fallando y la que ha fallado en este proceso. No echemos todas las culpas a la Unión Europea. Tenemos una democracia que puede haber cumplido y una constitución que puede haber cumplido muy bien sus objetivos, pero que hoy está rota por muchísimos ámbitos y no tiene que ver exclusivamente ni con los mercados ni con la Unión Europea. Hay partes importantes de responsabilidad y por lo tanto no podemos pensar que solo arreglando las cosas de fuera arreglaremos las de dentro. Yo creo que la tarea es más bien la inversa, ¿no? Eso es simplemente lo que quería decir. Perdón por el desahogo en el Tribunal Constitucional, pero creo que hay muchos ciudadanos que experimentan que cuando es un caso, claro, que presentan un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ni siquiera se molesta en argumentar por qué no lo ha admitido a trámite, ¿no? Y es un desprecio democrático a un ciudadano que piensa que sus derechos constitucionales han sido violados y se encuentra con una respuesta puramente burocrática con un simplemente no procede, ¿no? Y esto es un escándalo democrático en un país. Oiga, moléstese usted en argumentar y en hacer brillar su sabiduría democrática, ¿no? Pero por eso digo que me parece quizá un caso paradigmático y me hubiera gustado discutirlo. ¿Ya? Le haré llegar por correo electrónico mis consideraciones. Muy brevemente, porque la verdad es que estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que habéis dicho en vuestras intervenciones. Únicamente para el compañero de al fondo, que yo entiendo tu pesimismo, porque yo a veces también me impregno de él, ¿no? La situación está francamente mal y yo creo que es fácil, o no fácil, pero que podemos caer en estos pensamientos que a mí lo que me preocupan no es que sean más o menos realistas, sino que son desmovilizadores, ¿no? Entonces, es difícil, sí, cuesta muchísimo. Hace poco estuvo aquí una compañera de Brasil que llevó a cabo hizo la auditoría ciudadana en Brasil. Han estado 20 años trabajando en eso. Han hecho el informe de auditoría, consiguiendo la participación del Estado. Y Lula no les hizo ni puñetero caso después. Pero los esfuerzos de la auditoría de Brasil sirvieron para llevar a cabo la auditoría de Ecuador. Y ellos sí que consiguieron, es decir, conseguir el no pago de la deuda, ¿no? Y cambiar completamente la política de su país. Entonces, hay que intentarlo por todos los medios. Y la auditoría ciudadana es una herramienta más, que tiene sentido con muchas más herramientas. Y yo creo que lo que sí que nos tenemos que creer es que juntos podemos, ¿no? Y que esto, desde luego, como no hay liderazgo, eso está claro, no hay políticos capaces de llevar esto a algún sitio, tendremos que ser la sociedad civil organizada la que lo lleve a cabo, ¿no? Y la sociedad civil organizada, porque uno solo no podemos, si somos muchos a lo mejor. Y además estamos, por ejemplo, hablando con los compañeros de Grecia, están tremendamente preocupados por el surgimiento de partidos como Nuevo Amanecer, que está ya teniendo un 20% de aceptación en la sociedad, que son totalmente fascistas. Y hablando entre nosotros, ¿no? Entre los compañeros, cuando hicimos el Aura 99 aquí con gente de movimientos sociales de toda Europa, es que tenemos que dar una alternativa a la gente, la gente en sí misma, ¿no? Que somos todo lo mismo, pero
para que en ese momento de frustración tú puedas tener una herramienta propositiva de cambio y de acción, que yo entiendo que va a tener que ir en dos sentidos, entre estrategias de supervivencia, y en eso tenemos que aprender muchísimo de América Latina, pero que esas estrategias de supervivencia también vayan al mismo tiempo dirigidas a la acción y a la presión política, desde lo pequeñito pidiendo presupuestos participativos hacia lo grande, cómo se decidir el no pago de la deuda, ya no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Eso quería aportar. Muchas gracias a todos por participar. Quería comentarles que hemos puesto ahí una hoja de inscripción para los que quieran seguir siendo informados sobre estos actos, que se apunten, de manera que en las próximas ediciones, que seguramente a finales de mes de enero o principios de febrero tendremos otra mesa redonda sobre el mismo tema desde otros ángulos, pues que pongan su nombre y su correo electrónico para mantenerlos informados. Y por otro lado, también quería comentarles que, bueno, ya lo ha preconizado aquí nuestro amigo Carlos. El Ateneo está en una situación bastante complicada financieramente porque no ha recibido las subvenciones que solía recibir. Y bueno, el Ateneo ha sido una casa que está abierta a todos los que quieren venir y nunca se cobra nada, ¿no? O casi nunca, más que cuando se alquilan las estos, pero para los socios es un ámbito y un ámbito de intercambio pues casi privilegiado, ¿no? Y se va a organizar el día 27 una cena para los que quieran venir, y los que no quieran venir pueden hacer una aportación a una cuenta corriente para ayudar en este momento a salir del bache. Entonces, simplemente les informo, y los que quieran saber más, pues en la web del Ateneo, seguramente en secretaría y en otros puntos de información le podrán decir cómo ayudar. Muchas gracias a todos.